Imagina un secreto enterrado por siglos, un relato que conecta las escrituras, las profecías y los eventos actuales. ¿Quiénes son los 4 ángeles caídos encadenados en el río Éufrates? ¿Y por qué su liberación podría cambiar el curso de la humanidad? En este vídeo, exploraremos esta intrigante historia que ha fascinado a generaciones y desvelaremos los secretos más oscuros de estos misteriosos guardianes caídos. El río Éufrates es uno de los cuerpos de agua más antiguos y significativos mencionados en la Biblia y en la historia de la humanidad. Su importancia trasciende los límites geográficos, convirtiéndose en un símbolo espiritual y profético que aparece en varios pasajes clave de las Escrituras. Desde su mención en los primeros capítulos de Génesis hasta su papel crucial en el libro de Apocalipsis, el Éufrates está profundamente entrelazado con la narrativa bíblica. El Éufrates es uno de los 4 ríos que se mencionan en Génesis 2, 10-14 como parte del Jardín del Edén. Este río, junto con el Pisón, el Gihón y el Hiddekel, o Tigris, marca los límites de una tierra rica en recursos, donde la humanidad comenzó su relación con Dios y la creación. Su presencia simboliza abundancia, fertilidad y el diseño divino de un mundo perfecto antes de la caída del hombre. A lo largo del Antiguo Testamento, el Éufrates es mencionado como una frontera natural y política. Era el límite oriental del territorio prometido por Dios a Abraham y sus descendientes en Génesis 3 y 18. En el tiempo de los reinos de Israel y Judá, el Éufrates marcaba los límites de las potencias imperiales vecinas, como Asiria y Babilonia. Esta conexión lo coloca en el centro de las tensiones geopolíticas y espirituales del mundo antiguo. El río Éufrates adquiere un significado completamente diferente en el libro de Apocalipsis, especialmente en los capítulos 9 y 16. En Apocalipsis 9, 14-15, se menciona a 4 ángeles caídos atados en este río, esperando ser liberados para cumplir una misión de destrucción y juicio divino. Esta mención plantea preguntas importantes sobre la conexión entre el Éufrates y los eventos del fin de los tiempos. En Apocalipsis 4 y 12, el 6.º ángel derrama su copa sobre el Éufrates, secándolo para preparar el camino de los reyes del Oriente. Este evento es interpretado como una señal de los últimos días, representando el colapso de las barreras que frenan el caos y la guerra en los últimos años. La disminución del caudal del río Éufrates ha generado un renovado interés en su relevancia bíblica. La sequía en la región ha sido vista por algunos como un posible cumplimiento de las profecías de Apocalipsis. Aunque existen explicaciones científicas relacionadas con el cambio climático y la intervención humana, muchos ven este fenómeno como una advertencia espiritual. El Éufrates simboliza una línea entre lo divino y lo humano, entre el juicio y la redención. Representa la conexión entre las promesas de Dios en el pasado y su cumplimiento en el futuro. Es tanto un recordatorio de la creación perfecta como un presagio de los eventos apocalípticos que llevarán al establecimiento de un nuevo orden divino. Este río no solo fluye a través de los textos bíblicos, sino también a través de los corazones de aquellos que buscan comprender el plan de Dios para la humanidad. Su presencia en la Escritura nos desafía a reflexionar sobre nuestra relación con la creación, con Dios y con las profecías que aún están por cumplirse. Los ángeles caídos son figuras que han capturado la imaginación y el interés de personas a lo largo de los siglos. Según la Biblia, son seres celestiales que desobedecieron a Dios, eligiendo rebelarse contra su autoridad. Su historia está impregnada de misterio, simbolismo y lecciones profundas sobre la naturaleza del pecado, el libre albedrío y el propósito divino. El origen de los ángeles caídos se remonta a un acto de rebelión liderado por Lucifer, un ángel de alta jerarquía descrito en pasajes como Isaías 14, 12-15 y Ezequiel 28, 12-17. Lucifer, impulsado por su orgullo, deseó elevarse por encima de Dios y ocupar su trono. Como resultado, fue expulsado del cielo junto con otros ángeles que lo siguieron en su desafío. Este evento marca un momento crucial en la narrativa bíblica, ya que simboliza el primer acto de desobediencia contra el Creador. Los ángeles caídos representan la corrupción de lo perfecto y la introducción del mal en la creación. Un pasaje clave que menciona a los ángeles caídos se encuentra en Génesis 6, 1-4. Aquí se relata cómo los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron esposas entre ellas, generando una descendencia conocida como los Nefilim, descritos como gigantes y héroes de la antigüedad. Este relato ha generado múltiples interpretaciones. Los hijos de Dios eran ángeles caídos que desobedecieron a Dios al interactuar físicamente con los humanos. Algunos estudiosos creen que los hijos de Dios eran descendientes de Set, el hijo de Adán, y que su unión con las hijas de Caín
una línea considerada impía, provocó la corrupción moral de la humanidad. En Apocalipsis 9, 14-15, se describe a 4 ángeles que han estado atados en el río Éufrates. Estos ángeles caídos serán liberados durante el juicio final para llevar a cabo una misión de destrucción, causando la muerte de una tercera parte de la humanidad. Este evento señala su papel en los tiempos finales, cuando el caos y el juicio alcanzarán su clímax. Estos ángeles representan el poder destructivo que, aunque restringido por Dios, será desatado en un momento específico como parte del cumplimiento de su plan a lo largo de la Biblia. Los ángeles caídos son representados como fuerzas activas que intentan corromper a la humanidad. En 1 Pedro 5, 8, Satanás, el líder de los ángeles caídos, es descrito como un león rugiente que busca a quien devorar. Su influencia se ve como en el caso de Eva en el jardín del Edén, animando a los humanos a desviarse de los mandamientos de Dios, promoviendo ideologías y religiones que alejan a las personas de la verdad divina. La Biblia asegura que el destino final de los ángeles caídos es la destrucción eterna. En Mateo 25, 41, Jesús menciona que el fuego eterno fue preparado para el diablo y sus ángeles. Además, en Apocalipsis 8 y 10, se describe cómo Satanás será arrojado al lago de fuego junto con sus seguidores. Esta declaración enfatiza la victoria final de Dios sobre el mal y el cumplimiento de su justicia. La historia de los ángeles caídos nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con Dios y la importancia de la obediencia. Aunque estos seres celestiales tuvieron el privilegio de estar en la presencia divina, eligieron rebelarse, lo que nos recuerda la responsabilidad que conlleva el libre albedrío. También subraya la misericordia y el plan redentor de Dios. Aunque el mal está presente en el mundo, el mensaje central de las Escrituras es que el bien prevalecerá y que aquellos que confían en Dios están protegidos de las fuerzas malignas. Los ángeles caídos son figuras complejas y enigmáticas que juegan un papel importante en la narrativa bíblica. Desde su rebelión inicial hasta su destino final, su historia sirve como un recordatorio de la justicia divina y de las consecuencias de rechazar a Dios. Al estudiar su historia, somos llevados a considerar nuestra propia posición ante el Creador y a buscar su guía en un mundo lleno de desafíos espirituales. La profecía descrita en el libro de Apocalipsis es una de las más impactantes y complejas de la Biblia. En este contexto, se menciona la liberación de 4 ángeles caídos, atados en el río Éufrates, quienes jugarán un papel crucial en los eventos del juicio final. Esta narrativa entrelaza elementos de juicio, redención y la soberanía divina, recordándonos la magnitud del plan de Dios en la historia de la humanidad. En Apocalipsis 9, 14-15, se revela una orden divina. Desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Estos ángeles han estado restringidos durante siglos, esperando el momento señalado para ser liberados. El texto afirma que su desatadura está destinada a una hora, día, mes y año específicos, marcando un evento cuidadosamente planificado por Dios. Su misión es aterradora: provocar la muerte de una tercera parte de la humanidad. El río Éufrates tiene un papel simbólico y geográfico importante en la Biblia. Es mencionado como una de las 4 corrientes que fluían del jardín del Edén, Génesis 2 y 14, y como una frontera crucial en las promesas hechas a Abraham, Génesis 3 y 18. En el contexto apocalíptico, el Éufrates representa una barrera que separa el caos y la destrucción del mundo habitado. La liberación de los ángeles caídos desde este río indica que un punto crítico del juicio divino ha llegado, y las fuerzas que han estado contenidas finalmente serán desatadas. Los ángeles mencionados en Apocalipsis no son figuras desconocidas en la narrativa bíblica. Se cree que son parte de los seres celestiales que cayeron junto con Lucifer tras la rebelión contra Dios. A diferencia de los demonios que están activos en el mundo, estos ángeles han sido atados, lo que sugiere que su poder destructivo es excepcionalmente grande. En textos apócrifos como el libro de Enoc, se habla de ángeles caídos conocidos como vigilantes, que introdujeron corrupción y pecado en la humanidad. Aunque la Biblia no identifica explícitamente a los 4 ángeles del Éufrates como vigilantes, su liberación está directamente vinculada con el juicio final. La profecía describe que, tras su liberación, los 4 ángeles liderarán un ejército masivo de 200 millones de jinetes, cuyo propósito será ejecutar un juicio devastador. Este acto no es arbitrario, sino una parte integral del plan divino para purificar el mundo del pecado y la rebelión. Las imágenes de fuego, humo y azufre que acompañan esta destrucción evocan los juicios de Sodoma y Gomorra,
Génesis 19. Y subrayan la severidad de la justicia divina. La liberación de los ángeles caídos plantea preguntas profundas. ¿Por qué fueron atados específicamente en el río Éufrates? ¿Qué nos enseña esta historia sobre la soberanía de Dios y su control sobre las fuerzas del mal? ¿Cómo debemos prepararnos espiritualmente para eventos tan trascendentales? La liberación de estos ángeles nos recuerda que, aunque el mal parece incontrolable, todo está bajo la autoridad de Dios. Incluso las fuerzas más oscuras no pueden actuar sin su permiso, aunque la misión de estos ángeles caídos implica destrucción masiva. Es importante considerar el propósito más amplio, la purificación del mundo. Este evento es una etapa crucial en el camino hacia la victoria final de Dios sobre el mal y el establecimiento de su reino eterno. El juicio es un recordatorio solemne de que las decisiones humanas tienen consecuencias eternas y que el arrepentimiento es esencial para evitar la separación de Dios, a pesar del tono sombrío de esta profecía. Apocalipsis también ofrece esperanza. Los que permanecen fieles a Dios son protegidos y recompensados al final de los tiempos. En medio de la destrucción, los creyentes pueden encontrar consuelo en la promesa de la redención y la restauración divina. La profecía de los 4 ángeles caídos no es solo un relato de destrucción, sino también una llamada a la reflexión y a la preparación espiritual. Nos desafía a considerar, ¿estamos alineados con la voluntad de Dios? ¿Cómo podemos vivir de manera que refleje nuestra fe en su soberanía? La liberación de los ángeles caídos encadenados en el Éufrates es un evento que encapsula tanto el juicio como la esperanza. Representa el poder de Dios para controlar incluso a las fuerzas más destructivas y su plan para traer justicia al mundo. Esta narrativa nos invita a prepararnos espiritualmente, confiar en su soberanía y compartir el mensaje del Evangelio para que otros también encuentren esperanza en medio de la incertidumbre. La imagen de un río seco que alguna vez fue un símbolo de vida y abundancia puede evocar temor y expectativa. Para muchos creyentes y estudiosos de la Biblia, el secado del río Éufrates no es simplemente un fenómeno natural, sino una posible señal de eventos apocalípticos profetizados en las Escrituras. En este contexto, exploraremos el significado histórico, simbólico y profético de este fenómeno, y por qué sigue despertando tanto interés en los debates sobre los últimos tiempos. El río Éufrates es uno de los más antiguos y emblemáticos de la historia humana. Fluye a través de regiones que fueron cuna de civilizaciones como Mesopotamia, donde nacieron las primeras ciudades y sistemas organizados de gobierno. En la Biblia, el Éufrates es mencionado repetidamente, comenzando desde el Génesis como una de las corrientes que brotaba del jardín del Edén. Génesis 2 y 14. Históricamente, el Éufrates marcó la frontera de las tierras prometidas a Abraham, Génesis 3 y 18, y sirvió como un límite natural en los conflictos y conquistas de Israel. En Apocalipsis, sin embargo, el Éufrates adquiere un papel más sombrío como un indicador del fin de los tiempos. En Apocalipsis 4 y 12, leemos: El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y su agua se secó para preparar el camino a los reyes del oriente. Este pasaje describe un evento que ocurre durante los juicios finales conocidos como las copas de la ira. Según esta profecía, el secado del Éufrates permite que los reyes del este se movilicen, lo que marca el preludio de la gran batalla de Armagedón. Este detalle ha llevado a muchos a interpretar el secado del Éufrates como un evento simbólico que señala una movilización militar y espiritual que culminará en el enfrentamiento definitivo entre las fuerzas del bien y el mal. El Éufrates, actualmente, está enfrentando una disminución significativa en su caudal debido a una combinación de factores. La reducción de precipitaciones y el aumento de temperaturas han afectado el flujo del río. Grandes represas y proyectos de riego en Turquía, Siria e Irak han reducido drásticamente el agua que fluye río abajo. La extracción de agua para agricultura y uso doméstico también ha contribuido al fenómeno. Aunque estas razones tienen bases científicas, muchos creen que estos eventos son parte de un cumplimiento profético, lo que ha llevado a una reflexión profunda sobre el significado espiritual de lo que parece ser un cambio natural. La pregunta crucial es: ¿el secado del Éufrates es un evento puramente físico o tiene un significado espiritual más profundo? Para muchos creyentes, este fenómeno es un recordatorio de que las profecías bíblicas se están cumpliendo en nuestra generación. Las interpretaciones incluyen: el secado del Éufrates podría ser literal o simbólico, pero en ambos casos sugiere que el escenario para los últimos acontecimientos está siendo preparado. Al igual que el Éufrates representó una barrera natural que protegía a ciertas naciones, su desaparición podría simbolizar la retirada de la protección divina antes del juicio. Para muchos,
Estos eventos son señales para volver a Dios y reflexionar sobre el estado espiritual de la humanidad. El secado del Éufrates no ocurre en un vacío. En el contexto actual, muchos creen que está relacionado con otros signos de los últimos tiempos mencionados en la Biblia, como guerras y rumores de guerras, Mateo 24, 6, aumento de desastres naturales, Lucas 9 y 11, persecución de los cristianos y la expansión de ideologías anticristianas. Estos eventos, combinados con el estado del Éufrates, han generado un sentido de urgencia entre quienes creen en las profecías apocalípticas. Para los creyentes, el secado del Éufrates no debe ser motivo de pánico, sino una oportunidad para reflexionar sobre su fe y su relación con Dios. Es un llamado a examinar su vida espiritual, buscar a Dios en oración y arrepentimiento, compartir el mensaje de esperanza y redención que ofrece el Evangelio. Aunque los eventos descritos en Apocalipsis son aterradores, también contienen una promesa de victoria final para los que permanecen fieles a Dios. Jesús dijo: por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Mateo 12 y 44. Esta advertencia es especialmente relevante en un mundo donde las señales proféticas parecen hacerse más evidentes. El secado del Éufrates es un recordatorio de que las Escrituras son precisas y que el tiempo de preparación espiritual es ahora. El secado del río Éufrates puede ser visto como un evento natural o como una señal de los últimos tiempos, dependiendo de la perspectiva. Sin embargo, lo que queda claro es que este fenómeno tiene un significado profundo para los creyentes que ven en él una confirmación de las profecías bíblicas. Más allá de las interpretaciones, el mensaje clave es un llamado a vivir con un sentido de propósito y preparación, recordando que, en medio de cualquier juicio o dificultad, Dios sigue teniendo el control absoluto de la historia y de nuestras vidas. El fenómeno del secado del río Éufrates, como se menciona en Apocalipsis 4 y 12, no solo ha generado debates en círculos teológicos tradicionales, sino que también ha despertado interés en los textos apócrifos y las interpretaciones no canónicas. Estas fuentes complementarias ofrecen perspectivas intrigantes que amplían nuestra comprensión sobre los ángeles caídos, las profecías y los eventos finales. Veamos cómo diferentes tradiciones y escritos han interpretado este enigmático pasaje. En el cristianismo tradicional, el secado del Éufrates se interpreta principalmente como un evento profético que prepara el escenario para la batalla de Armagedón, simbolizando una señal de que los juicios finales de Dios están avanzando, afectando tanto a la naturaleza como a las naciones. Históricamente, el Éufrates fue una barrera natural que protegía a Israel y otras regiones de los ejércitos invasores. Su secado podría simbolizar la eliminación de las fronteras entre el bien y el mal, permitiendo el desenlace final, un recordatorio de que todos los eventos históricos y naturales están bajo el control divino. En este contexto, los ángeles caídos encadenados bajo el Éufrates son vistos como agentes de juicio, liberados para cumplir un propósito específico en los últimos tiempos. Los textos apócrifos, aunque no son considerados canónicos en muchas tradiciones cristianas, ofrecen detalles fascinantes sobre los ángeles caídos y su conexión con el río Éufrates. Este antiguo texto describe en detalle a los vigilantes, ángeles que descendieron a la tierra, desobedeciendo a Dios, y engendraron a los Nefilim con mujeres humanas. Según Enoc, estos ángeles fueron castigados y encadenados en oscuridad eterna hasta el día del juicio. Muchos estudiosos asocian esta prisión espiritual con lugares emblemáticos como el Éufrates. En Enoc, los ángeles caídos son figuras de gran poder, pero también de corrupción y rebelión, lo que los convierte en agentes clave en los eventos apocalípticos cuando sean liberados. Otro texto apócrifo menciona eventos catastróficos vinculados al juicio final. Aunque no menciona específicamente al Éufrates, describe cómo los elementos de la tierra y los seres celestiales se desatarán en los últimos días, lo que resuena con la idea de los ángeles caídos siendo liberados. Este texto explora el juicio divino y las batallas finales, sugiriendo que ciertos lugares tienen una conexión especial con la manifestación del juicio de Dios. Algunos interpretan este escrito como una referencia indirecta a los eventos que ocurren en Apocalipsis, incluyendo el Éufrates. En tradiciones más esotéricas, el secado del Éufrates y los ángeles caídos se interpretan simbólicamente. Algunos ven el secado del río como una metáfora de la pérdida de conexión espiritual en la humanidad moderna. En lugar de seres literales, representan poderes espirituales malignos que influyen en las naciones y los sistemas humanos. Su liberación simbolizaría un aumento de la actividad demoníaca en los últimos días.
El secado del río y la liberación de los ángeles caídos indican un cambio trascendental en el orden espiritual del universo. En algunas tradiciones orientales, como las iglesias ortodoxas, el énfasis en el simbolismo es aún más profundo. Los ángeles caídos son representaciones del mal colectivo y no solo individuos. El río Éufrates es visto como un puente entre lo terrenal y lo espiritual, y su secado implica una desconexión total que antecede a la renovación de la creación. El Islam también menciona al río Éufrates en sus tradiciones. Según un hadís del profeta Mahoma, el Éufrates se secará, revelando un tesoro de oro que llevará a conflictos entre las naciones. Aunque esta profecía no está directamente relacionada con los ángeles caídos, señala al Éufrates como un lugar de importancia en los eventos finales. El secado del Éufrates y la liberación de los ángeles caídos son eventos literales o simbólicos. ¿Cómo se conectan las profecías apócrifas con las enseñanzas bíblicas tradicionales? Estamos presenciando el cumplimiento de estas profecías en los eventos actuales. Estas interpretaciones teológicas y apócrifas nos recuerdan que la Biblia, junto con otros textos antiguos, ofrece capas de significado que invitan a la meditación, el debate y la búsqueda espiritual. La historia de los ángeles caídos encadenados bajo el río Éufrates no es solo un relato sobre juicio y eventos apocalípticos. También está cargada de profundas lecciones espirituales que pueden transformar nuestra forma de entender a Dios, el mundo espiritual y nuestro papel en la narrativa divina. Aquí exploramos algunas de las enseñanzas clave que esta historia ofrece a quienes se sumergen en su mensaje. Uno de los mensajes más evidentes de esta historia es la absoluta soberanía de Dios. Los ángeles caídos, aunque alguna vez rebeldes y poderosos, no escaparon al juicio divino. Fueron encadenados y permanecen bajo la autoridad de Dios hasta el tiempo designado para su liberación. Esto nos enseña que ninguna fuerza, ni en los cielos ni en la tierra, está fuera del control del Creador. Reflexión personal. ¿Cómo podemos confiar más en la soberanía de Dios en medio de los desafíos y el caos de nuestro mundo? La liberación de los ángeles caídos como parte del cumplimiento de las profecías apocalípticas resalta la certeza del juicio divino. Este relato nos recuerda que, aunque Dios es amoroso y misericordioso, también es justo y no ignora el mal. Estamos viviendo de acuerdo con los principios de justicia y misericordia que Dios valora. Los ángeles caídos representan una dimensión de la batalla espiritual que tiene lugar en el trasfondo de la historia humana. Su liberación señala un aumento en la intensidad de esta batalla durante los últimos tiempos, instándonos a estar espiritualmente preparados. Reflexión personal. Estamos conscientes de la batalla espiritual y equipados con las herramientas de fe, oración y amor para enfrentarla. Los ángeles caídos no serán liberados hasta el momento exacto establecido por Dios. Esto nos enseña que el tiempo divino no siempre coincide con nuestra urgencia humana, pero siempre es perfecto. Reflexión personal. Podemos esperar pacientemente en el tiempo de Dios mientras enfrentamos situaciones de incertidumbre. La caída de estos ángeles nos recuerda las consecuencias de la rebelión contra Dios. En su deseo de independizarse del plan divino, estos seres espirituales enfrentaron un juicio severo. Este relato nos anima a reflexionar sobre nuestra propia relación con Dios y nuestra disposición para someternos a su voluntad. ¿Qué áreas de nuestra vida podrían reflejar una actitud de rebeldía o autosuficiencia ante Dios? Jesús, al hablar de los últimos tiempos, enfatizó la importancia de estar vigilantes y en oración. El secado del río Éufrates y la liberación de los ángeles caídos son señales proféticas que nos invitan a mantenernos alertas y a fortalecer nuestra relación con Dios. Estamos invirtiendo tiempo en fortalecer nuestra vida espiritual y en buscar la guía de Dios para los tiempos venideros. Aunque la historia de los ángeles caídos puede parecer oscura, es parte de una narrativa mayor, la redención final de la humanidad y la restauración de toda la creación. El juicio sobre el mal es necesario para abrir paso a un nuevo cielo y una nueva tierra. ¿Cómo podemos vivir con esperanza y transmitir esa esperanza a otros, incluso mientras enfrentamos las dificultades del presente? La historia de los ángeles caídos encadenados en el río Éufrates nos desafía a mirar más allá de lo superficial y considerar las implicaciones espirituales profundas. Nos recuerda la realidad de lo eterno, la importancia de la obediencia y el poder del amor redentor de Dios. Reflexiona sobre cómo esta historia afecta tu vida y tu fe. Comparte tus pensamientos en comunidad o en familia, y encuentra maneras de vivir cada día en alineación con la narrativa divina. ¿Cómo puedes ser un agente de luz y esperanza en un mundo que enfrenta tantas sombras? La historia de los ángeles caídos encadenados en el río Éufrates, aunque intrigante y misteriosa,
contiene lecciones que trascienden su contexto bíblico y se aplican directamente a nuestras vidas hoy. Este relato no solo ilumina el pasado y nos ofrece un vistazo del futuro, sino que también nos desafía a reflexionar sobre nuestra relación con lo divino, nuestra preparación espiritual y el propósito de nuestra existencia en el gran plan de Dios. Esta historia subraya que, aunque el mal puede parecer poderoso, nunca está fuera del control de Dios. Los ángeles caídos, que alguna vez desafiaron la autoridad divina, fueron juzgados y encadenados, demostrando que el mal tiene un límite impuesto por el Creador. Esto nos da esperanza y confianza de que, incluso en un mundo lleno de caos, Dios tiene la última palabra. ¿Cómo podemos vivir con mayor fe en el poder y la justicia de Dios en medio de las dificultades que enfrentamos? Los ángeles caídos nos recuerdan que nuestras elecciones tienen consecuencias eternas. La rebelión contra Dios y la desobediencia llevaron a su encarcelamiento, marcando un precedente para el juicio divino. Esta verdad nos desafía a evaluar nuestras propias decisiones y buscar vivir en alineación con la voluntad de Dios. Estamos tomando decisiones diarias que reflejan nuestra fe y compromiso con Dios. La liberación de estos ángeles, según las profecías del Apocalipsis, será un evento que marcará un tiempo de juicio y caos en la tierra. Aunque no sabemos cuándo ocurrirá, el llamado a estar espiritualmente preparados es más relevante que nunca. Esto incluye cultivar una relación más profunda con Dios, mantenernos en oración y fortalecer nuestra fe en comunidad. ¿Cómo estamos invirtiendo en nuestra preparación espiritual para enfrentar los desafíos del presente y del futuro? Este relato nos recuerda que somos parte de una historia mucho más grande. La existencia de los ángeles caídos y su papel en el plan de Dios nos invita a considerar cuál es nuestro lugar en su propósito divino. ¿Estamos viviendo con intención y significado? ¿Estamos compartiendo la esperanza de redención con quienes nos rodean? ¿Qué pasos prácticos podemos tomar para alinear nuestras vidas con el propósito de Dios y marcar una diferencia en el mundo? Aunque la historia de los ángeles caídos puede parecer sombría, está enmarcada dentro de la esperanza final que ofrece el Evangelio. En el Apocalipsis, el juicio sobre el mal no es el fin, sino el inicio de una nueva creación libre de dolor, sufrimiento y rebelión. Esto nos anima a mirar más allá de las tribulaciones actuales hacia la promesa de un futuro glorioso con Dios. ¿Cómo podemos mantenernos enfocados en la esperanza que Dios nos ha dado, incluso en tiempos difíciles? Esta historia es una invitación no solo a reflexionar, sino a actuar. Nos insta a vivir con propósito, compartir nuestra fe y mantenernos firmes en la esperanza que tenemos en Cristo. En medio de un mundo lleno de incertidumbre y desafíos, tenemos la oportunidad de ser luces que guían a otros hacia la verdad y el amor de Dios. Toma un momento para meditar sobre cómo esta historia impacta tu fe y tus acciones diarias. Comparte este mensaje con aquellos que necesitan esperanza y fortaleza espiritual. Juntos, podemos caminar hacia el propósito eterno que Dios tiene para cada uno de nosotros. Esta es tu oportunidad de formar parte de una comunidad de fe que busca la verdad. Si aún no lo has hecho, suscríbete y acompáñanos en este viaje de descubrimiento espiritual. Juntos podemos explorar y aprender más sobre los grandes misterios de la Biblia.